¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un cordial saludo, estudiantes del quinto año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 3 de la unidad 4 del curso de geometría, el cual titula Esfera y sólidos de revolución. Empecemos. Superficie esférica. Se denomina superficie esférica al conjunto de todos los puntos que equidistan de un punto fijo del espacio conocido como centro. La distancia que equidista se le llama radio. En la figura se observa una semicircunferencia de radio R y centro O. Si hacemos girar la semicircunferencia 360 grados alrededor de un eje que pase por su diámetro, se obtiene una superficie esférica, de centro O y de radio R. Además se observa que el plano Q es un plano secante a la superficie esférica y el plano H es un plano tangente a la superficie esférica, donde T es el punto de tangencia. Además, cabe mencionar que el eje de giro puede encontrarse en diferentes posiciones. Esfera. Es un sólido generado por un semicírculo al girar 360 grados alrededor de una recta que contiene el diámetro. En la figura se muestra un semicírculo de radio R y centro O representada por la región sombreada. Si hacemos girar el semicírculo 360 grados alrededor de un eje que pase por su diámetro, se obtiene un sólido llamado esfera, cuyo radio mide R. En los siguientes recuadros se indica cómo hallar el área de la esfera y el volumen de la esfera. Uso esférico y cuña esférica. Uso esférico es la porción de la superficie comprendida entre dos semicircunferencias del mismo diámetro. En la figura se muestra un uso esférico representada por la región sombreada. Un uso esférico se genera al girar una semicircunferencia de radio R un ángulo alfa alrededor de un eje que pase por su diámetro. En el siguiente recuadro se indica cómo hallar el área del uso esférico. Cuña esférica es el sólido generado cuando un semicírculo gira alrededor de una recta que contiene el diámetro un ángulo alfa. En la figura se muestra una cuña esférica representada por la región sombreada. Además, en el recuadro se indica cómo hallar el volumen de la cuña esférica, donde alfa es el ángulo de giro. Zona esférica y segmento esférico. Zona esférica es la porción de la superficie esférica comprendida entre dos circunferencias determinadas por dos planos paralelos y secantes a la superficie esférica. En la figura se muestra una zona esférica representada por la región sombreada, donde R es el radio de la esfera y H es la altura de la zona esférica. Una zona esférica se genera al girar un arco de circunferencia un ángulo de 360 grados alrededor de un eje que pase por su diámetro. Luego, en el siguiente recuadro se indica cómo hallar el área de la zona esférica. Segmento esférico es la porción de la esfera comprendida entre dos planos paralelos entre sí y secantes a la esfera. En la figura se muestra un segmento esférico, representado por la región sombreada, donde R1 y R2 son los radios de las bases, y H es la altura del segmento esférico. Un segmento esférico se genera al girar la siguiente región circular un ángulo de 360 grados alrededor de un eje que pase por su diámetro. Luego, en el siguiente recuadro se indica cómo hallar el volumen del segmento esférico de dos bases. Sector esférico es aquel sólido generado por un sector circular de radio R al girar 360 grados en torno a un diámetro del círculo correspondiente, cuando el sector está en un mismo semiplano con respecto al eje de giro. En la figura se muestra un sector esférico, representado por la región sombreada, el cual se generó al girar el sector circular un ángulo de 360 grados. Luego, en el siguiente recuadro se indica cómo hallar el volumen del sector esférico. Anillo esférico es el sólido generado por un segmento circular al girar 360 grados en torno a un diámetro del círculo correspondiente, cuando el segmento circular está en un mismo semiplano con respecto al eje de giro. En la figura se muestra un anillo esférico, representada por la región sombreada, el cual se generó al girar un segmento circular un ángulo de 360 grados. Luego, en el siguiente recuadro se indica cómo hallar el volumen del anillo esférico. Teorema de Pappus-Goulding. Estos teoremas fueron formulados primero por el geómetra griego Pappus en el siglo III a.C. y más tarde fue restablecida por el matemático suizo Paul Goulding. El teorema de Pappus-Goulding se aplica para calcular el área de una superficie generada por una línea plana o para calcular el volumen de un sólido generado por una región plana cuando se hace girar 360 grados en torno a un eje coplanar de manera que no divide en dos partes a la línea o región. La superficie de revolución es el área de la superficie generada por una línea plana al girar 360 grados en torno a una recta coplanar y no secante a dicha línea.
El área generada es igual al producto de la longitud de la línea y de la longitud de la circunferencia que describe su centroide. En la figura se muestra una línea plana AB de longitud L, la cual gira 360 grados en torno a este eje de giro y se obtiene la siguiente superficie generada, representada por la región de color verde. Además, el área de la superficie generada va a ser igual a 2pi por x por L, donde L es la longitud de la línea AB y x es la distancia del centroide al eje de giro. El sólido de revolución es generado por una región plana al girar 360 grados en torno a una recta coplanar y no secante a dicha región. El volumen generado es igual al valor del área de la región multiplicada por la longitud de la circunferencia que describe su centroide. En la figura se muestra una región plana de área A, la cual gira 360 grados en torno a un eje de giro, y se obtiene el siguiente sólido generado, representada por la región sombreada. Además, el volumen del sólido generado va a ser igual a 2pi por x por a, donde x es la distancia del centroide al eje de giro y a es el área de la superficie generada. Resolvamos ahora algunos ejemplos de aplicación. 1. Calcula el volumen de un segmento esférico de una base si el radio de la esfera mide 8 unidades y el área que limita dicho segmento esférico son los 7/16 del área de la esfera. Resolvamos. Dibujamos la esfera cuyo radio mide 8 unidades por dato. A mí me piden hallar el volumen de un segmento esférico de una base, donde h es la altura del segmento esférico y r es el radio de la base. Por dato me indican que el área que limita dicho segmento esférico son los 7/16 del área de la esfera. Pero el área que limita dicho segmento esférico se puede calcular como el área de la zona esférica más el área de la base. El área de la base es el área del círculo, es decir, pi por r al cuadrado. Y el área de la zona esférica se calcula como 2pi por el radio de la esfera multiplicado por h, es decir, 2pi por 8 por h. Y el área de la esfera es igual a 4pi por 8 al cuadrado, es decir, 4pi por 64. Operando obtenemos que r al cuadrado más 16h es igual a 112. Pero por el teorema de las cuerdas sabemos que r por r va a ser igual a h por 16 menos h, es decir, se obtiene la siguiente ecuación. Luego reemplazamos r al cuadrado en esta ecuación, operamos y obtenemos que la altura va a ser igual a 4 unidades y el radio de la base va a ser igual a 4 raíz cuadrada de 3 unidades. Finalmente, sabemos por teoría que el volumen de un segmento esférico es igual a pi por h al cubo sobre 6 más pi por r al cuadrado por h sobre 2. Reemplazando, operamos y obtenemos que el volumen del segmento esférico será igual a 320 pi sobre 3 unidades cúbicas. Ejemplo de aplicación 2. El lado de un cuadrado ABCD mide 10 metros. Hay el volumen del sólido que se genera al girar una vuelta a la región cuadrada alrededor de un eje coplanar que pasa por el punto D, formando un ángulo de 8 grados con el segmento CD exteriormente al cuadrado. Resolvamos. Por dato me indican que el lado del cuadrado ABCD mide 10 metros. Además me indican que el cuadrado va a girar una vuelta completa alrededor de un eje que pase por el punto D y que forme un ángulo de 8 grados con el lado CD del cuadrado, como se muestra en la figura. Finalmente, a mí me piden hallar el volumen del sólido generado al realizarse dicho giro. Para ello aplicaremos el teorema de Popov-Golding. Entonces necesitamos hallar el área de la figura y la distancia del centroide de la figura al eje de giro. El área de la figura ya la conocemos porque es el área del cuadrado. Ahora, en la figura observamos que O es el centro del cuadrado. Entonces yo tengo que hallar la medida del segmento OH. Observamos que el triángulo rectángulo BAD es un triángulo rectángulo notable conocido de 45 grados, porque sus catetos miden 10 y 10. Entonces hipotenusa medirá 10 raíz de 2. Luego, como O es centro del cuadrado, entonces BO va a ser igual a OD. Entonces OD va a ser igual a la mitad del segmento BD. Por lo tanto, OD va a ser igual a 5 raíz de 2. Luego observamos que el triángulo rectángulo OHD es un triángulo rectángulo notable conocido de 53 grados. Entonces la relación de sus lados ya son conocidas. Si la hipotenusa OD vale 5 raíz de 2, el cateto que se le opone al ángulo de 53 medirá 4 raíz de 2. Por lo tanto, OH va a ser igual a 4 raíz de 2. Finalmente, aplicamos el teorema de Pappus para hallar el volumen del sólido generado, que va a ser igual a 2pi por la distancia del centroide al eje de giro, es decir, por OH, multiplicado por el área de la figura, es decir, AD al cuadrado. Reemplazando, obtenemos que el volumen del sólido generado va a ser igual a 800pi raíz cuadrada de 2 metros cúbicos.
Finalmente, para seguir resolviendo más ejercicios del tema 3, vayan a su libro de actividades y ubíquelos entre las páginas 122 y 128. Muchas gracias.